Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a los que nos ven por internet nuevamente. Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Esta es la presentación número 7. Y si hay alguien aquí que viene por primera vez, que creo que hay gente que viene por primera vez, tal vez puede ser que hayan algunas cosas que no se entiendan muy bien. Puede ser que haya alguna parte que usted diga, ¿y de dónde sacó eso? Es que hemos venido basando cada tema en el anterior, pero si hay algo así que no se entiende bien, no se preocupen, simplemente escriban sus dudas o preguntas en la tarjetita de preguntas o en un papelito y nos lo pueden entregar a la hora de salir, que vamos a tratar de contestarlo en la siguiente presentación. Hoy día, por ejemplo, vamos a estar contestando una de las preguntas que me hicieron en una de las tarjetas. Así que no duden en escribir sus dudas o preguntas. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar. El título de esta presentación, como ya ven, es La bestia del mar. Ayer estudiamos sobre la bestia de la tierra. Ayer estudiamos sobre la bestia que salía del mar. Y esta bestia que salía del mar vimos que recibe una herida mortal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo al pueblo de Dios por muchos años, 1260 años de persecución, hasta que recibe una herida mortal debido a la Revolución Francesa en 1798. Esta herida tenía que sanar, dice la profecía. Y vamos a ver ahora que Satanás levanta otra bestia, esta vez de la tierra, para ayudar a que la herida sane. Y cuando la herida sane, se va a desencadenar una persecución más antes que Cristo venga. Vamos a ver este tema ahora. Si tienen sus Biblias, ábranlas en Apocalipsis capítulo 13. Si no, pueden seguir los versículos aquí en la pantalla. Y vamos a hacer una breve oración antes de empezar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios que estás en los cielos, nuevamente, Señor, te imploramos tu dirección a través de tu Espíritu Santo. Porque no es bueno abrir tu santa palabra sin pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entenderla. Danos, por lo tanto, claridad de mente. Señor, yo simplemente hablo a los oídos, pero tú habla al corazón. Convéncenos, háblanos, tú sabes nuestras necesidades. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y puede ser que este tema ya esté un poco avanzado, ya que es el número 7, pero yo creo que no es coincidencia que estés aquí. Dios tiene un mensaje para ti. La bestia de la tierra. Empecemos en Apocalipsis 13, versículo 11. Aquí es donde surge esta bestia. Dice, ¿después de qué? Después de que vio que salía una bestia del mar y que perseguía y que blasfemaba y que recibe una herida mortal, dice Juan, después de esto vi otra bestia, pero esta subía de la tierra, ya no subía del mar. ¿Recuerdan lo que simbolizaba el mar, las aguas en profecía? ¿Quién me dice? Muchedumbres, naciones, una zona en la tierra poblada de mucha gente. Por el contrario, la tierra simboliza una zona despoblada, no mucha gente en esa zona del mundo. De una zona así surge esta bestia de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Apocalipsis 12:9 nos dice exactamente quién es. Esta bestia surge de la tierra. La palabra tierra es la misma palabra que se usa en Apocalipsis para decir que la tierra abrió su boca para ayudar a la mujer. ¿Recuerdan Apocalipsis 12? El dragón persigue a la mujer, la serpiente persigue a la mujer. Estamos hablando de esa profecía en la que la bestia del mar perseguía al pueblo de Dios por 1260 años. Pero dice que la tierra abrió su boca. Esto es lenguaje simbólico, obviamente. ¿Qué sucedió?
el descubrimiento del nuevo continente, América, proporcionó una salida de escape a esta gente que estaba siendo perseguida y pudieron escapar la tierra de la libertad. De esta tierra, dice la profecía, de la misma palabra, de esta tierra, y lo vamos a ver con mucho más evidencia, de esta tierra surge la bestia de la que estamos hablando aquí, la bestia que sube de la tierra. Veamos más. Habíamos visto anteriormente que, pues cuando la tierra abre su boca, se descubre el nuevo continente, mucha gente viajó en el Mayflower, este barco inglés que transportó a los primeros puritanos ingleses, conocidos como los peregrinos, desde Plymouth, en Inglaterra, hacia el Nuevo Mundo. A partir de los años 1600, 1620, empezaron a inmigrar aquí, a la tierra de la libertad. Habíamos dicho que era una nación sin rey, era una iglesia sin papa, libertad finalmente para los que escapaban de Europa. Dos poderes bien separados existían en esta nueva tierra, el poder civil y el poder religioso, muy separados. Es decir, había libertad civil y había libertad religiosa. Estos dos poderes, el poder civil y el poder religioso, se mantendrían separados en la constitución de este nuevo poder que estaba surgiendo en esta zona tan despoblada del planeta. Por lo menos en ese entonces. Ahora está muy poblada. Sigamos viendo. Vamos a empezar a llenar este cuadro con lo que hemos comentado. ¿Quién es la bestia de la tierra? Y cuando llenemos el cuadro, pues ustedes se darán cuenta. Vimos que surge de la tierra en vez de surgir del mar. Quiere decir que surge de una zona despoblada. Cuando surgió, la zona de donde surgió no tenía mucha gente, en otras palabras. Número 2, tiene 2 cuernos como de cordero. Número 3, no hay coronas en sus cuernos. ¿Han visto? Hay libertad. El símbolo de la corona es opresión. El dragón usa coronas en sus cabezas. La bestia del mar usaba coronas en sus cuernos. Pero esta bestia no hay coronas. Aparentemente es una buena bestia. No hay coronas en sus cuernos. Surge de una zona despoblada, entonces. El hecho de que diga que tiene 2 cuernos como de cordero es muy interesante, porque la palabra cordero se usa en la profecía siempre para identificar a Jesús. Es decir, si se parece a un cordero, entonces es un poder o una nación o un reino cristiano, en esencia, cristiano. Sin coronas en los cuernos, como dijimos, es decir, hay libertad. Libertad civil, libertad religiosa. Tú tienes la libertad de adorar a Dios como tu conciencia te lo diga. Tú tienes la libertad civil, es decir, no tienes un rey que te esté dictando lo que tienes que hacer. Hay democracia. Y estos 2 poderes, el poder civil y el poder religioso, manteniéndose separados, sería el fundamento de la constitución de esta nueva nación que estaba surgiendo de la tierra. Ahora, ¿cuándo surgiría esta bestia? ¿Será que la profecía nos dice también cuándo? Porque si nos dice cuándo, entonces ya no tendríamos ninguna duda prácticamente de quién es esta nación o bestia de la tierra. Sigamos leyendo entonces. Apocalipsis 13, versículo 3, dice, hablando de la bestia del mar, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Recuerdan? Esta fue la bestia del mar. Como ya habíamos demostrado con la Biblia, la bestia del mar era ¿quién? El papado, la Iglesia Católica Romana, el sistema. Nunca hablamos de los católicos, queridos amigos católicos. Hablamos del sistema de la Iglesia Católica. Eso es la bestia que surge del mar. Y luego en el versículo 10... hablando también de esta misma bestia que perseguiría al pueblo de Dios por 1260 años, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y eso se cumplió cuando el Papa Pío VI fue arrestado
se le dio la herida mortal al papado en el año 1798. Y hasta ahí llega la descripción de la bestia del mar, hasta el versículo 10. Es decir, la bestia del mar recibe la herida mortal en 1798, se captura al Papa Pío VI y ahí termina el versículo 10. Ahora miren lo que dice el siguiente versículo. Versículo 11. Después, yo les digo, ¿después de qué? Obviamente después del versículo 10. Es decir, después que la bestia del mar recibió la herida mortal en 1798, vi otra bestia que subía de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Me gusta la traducción en inglés. Dice, después vi otra bestia que estaba subiendo de la tierra. Es decir, cuando Juan ve en visión a esa bestia, la bestia ya estaba surgiendo de la tierra. No es que recién empezaba a surgir. ¿Cuándo es que Juan ve a la bestia? Pues en 1798. Cuando acababa la bestia del mar de recibir la herida mortal, e inmediatamente él ve esto y ve la visión y dice, después vi otra bestia que ya estaba surgiendo, dice, de la tierra. Y como ya estaba surgiendo de la tierra, quiere decir, por lógica, que esta bestia de la tierra surgiría poco antes de 1798. ¿Hasta aquí estamos todo claro? Lo repito, por si acaso. Si Juan está mirando esta bestia en 1798, momento en el cual la otra bestia, la primera, había recibido una herida mortal, y si es que cuando la ve, la bestia ya estaba empezando a surgir, quiere decir que esta bestia de la tierra empezó a surgir poco antes de 1798. ¿Ok? Ok, sigamos. Pongamos ahí otra característica. Aparece entonces poco antes de 1798. Yo les pregunto, ¿cuándo se firmó la Constitución, la Declaración de Independencia de Estados Unidos? En 1776. Versículos 16 y 17. Hablando aquí de la bestia que sale de la tierra. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es una bestia entonces que tiene influencia mundial, ¿sí? Porque de otra manera no podría hacer que todo el mundo haga lo que esta bestia dice. No podría obligar a todo el mundo a quedarse sin poder comprar o vender a menos que tenga la marca de la bestia. Así que es un poder que debe tener influencia mundial. ¿Tiene Estados Unidos esa influencia? Claro que sí, claro que sí. Tiene que ser una superpotencia. De otra manera no podría cumplir con esta profecía, ya que no podría influir en los demás países. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Quién es la primera bestia? Muy bien, que surge del mar, el papado. O sea que este otro poder ejerce toda la autoridad del papado en presencia de él. ¿Recuerdan la autoridad que tenía el papado cuando perseguía? El papado le decía a los reyes qué cosas tenían que hacer y ellos lo hacían. Todo ese poder ahora lo ejercía el segundo poder, la segunda bestia, en presencia de la primera. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, los Estados Unidos van a apoyar tanto al papado que harán que todo el resto del mundo adore al papado, a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, aquí, característica número 6, la bestia que sale de la tierra apoyaría
a la bestia que sale del mar, al papado. Repasemos entonces las características. Simplemente veamos el cuadro. Surge de la tierra en vez del mar, es decir, surge de una región despoblada. ¿Estados Unidos surgió de una región despoblada? Claro que sí. Tiene 2 cuernos como de cordero, es decir, parece que es una nación cristiana. ¿No es esta una nación cristiana en su principio y fundamento? Claro que sí. Tiene 2 cuernos como de cordero. 2 cuernos también significa que hay 2 poderes, civil y religioso. ¿No son esos los principios de la Constitución de este país? Mantenerlos separados, iglesia por un lado, Estado por el otro. ¿Sí? No hay coronas en sus cuernos. ¿Existe libertad en este país? ¿Todavía? ¿Todavía sí? Por lo menos se predica la libertad. No sé si se hace en todo sentido, pero la Constitución defiende la libertad de conciencia. Es parte del principio fundamental de esta nación. Díganme, ¿Estados Unidos apareció poco antes de 1798? Sí, así es. La Constitución se declara la independencia en 1776, poco antes de 1798, correcto. ¿Tendría poder e influencia mundial? ¿Tiene este país poder e influencia mundial? Ni qué dudarlo, ¿no es cierto? Increíble. Y la sexta, ¿apoyaría al papado? ¿Será que pasa eso? Algunos dicen no creo que apoye al papado. Y los entiendo si lo dicen, porque aparentemente, ¿cómo una nación protestante va a apoyar al catolicismo? Si justamente se llama protestante porque protestaba siempre contra el catolicismo. ¿Cómo van a unirse? ¿Cómo se van a apoyar? Bueno, déjenme decirles que esto está sucediendo ahora. Estas características las cumple solamente los Estados Unidos de Norteamérica. Así es, una nación cristiana, pero que hablaría como dragón. Es una nación que profesa ser cristiana, pero que eventualmente va a empezar a hablar como dragón. Es decir, va a empezar a actuar con los mismos principios del dragón. ¿Cuáles son esos principios? El dragón persigue, el dragón confunde. El dragón no respeta tu libertad de conciencia. Parece mentira, ¿no? Parece increíble que una nación que surge con los principios de libertad de conciencia pueda trastornarse de esta manera. Pero como lo describe la Biblia, parece un cordero, pero cuando lo escuchas hablar, habla como dragón. Se trata entonces de los Estados Unidos de Norteamérica, pero para ser más específico es el protestantismo en Estados Unidos. La parte cristiana de Estados Unidos. Esa es la que va a apoyar al papado y trabajarán juntos de la mano para los últimos eventos antes de la venida del Señor Jesús. Recapitulando entonces, Apocalipsis 13:12, con lo que ya hemos descubierto, volvamos a leer este versículo. Y ejerce, ¿quién ejerce? El protestantismo en Estados Unidos ejerce toda la autoridad del papado en presencia de éste, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren al papado, cuya herida mortal fue sanada. Cuando la herida sane, el mundo entero adorará y honrará al papado. Una unión increíble, ¿verdad? Católicos y protestantes trabajando juntos, no es posible. Los protestantes tienen una teología totalmente opuesta a los católicos. Justamente por eso protestan. Si se unieran ya no serían protestantes, ya no habría nada de qué protestar. Protestaron de muchas cosas, de la teología católica, de la persecución que ellos hacían. ¿Cómo es posible que estos se unan? Si se llegaran a unir el catolicismo con el protestantismo,
entonces ya no faltaría nada para que la segunda mitad de Apocalipsis 13 empiece a cumplirse. Y cuando empiece a cumplirse, nada lo para. Empiezan los eventos finales, uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que llega Cristo. Y lo único que falta para que eso empiece es que el papado se una con el protestantismo. ¿Será que eso es posible? Miren, hay mucho en común, de paso, entre América y Roma, o el papado. Hay mucho más en común de lo que se imaginan. A veces las distracciones de este mundo no nos dejan ver la realidad, pero hay una conexión muy fuerte entre América y el papado, Roma. Miren, por ejemplo, los monumentos que tienen aquí nomás en Washington. Lincoln Memorial, mírenlo bien. ¿Qué tipo de arquitectura es esa? Romana, claro que sí. Este es el Thomas Jefferson Memorial. ¿Qué tipo de arquitectura es esa? Romana. ¿Por qué? Acá hay otro. El Capitolio. ¿Qué ven ahí? Una cúpula. Romana también. El obelisco. ¿Y el obelisco qué tiene que ver con Roma, dirás usted? Tiene bastante que ver con Roma, miren. Por un lado Estados Unidos, por el otro lado Roma. El obelisco frente al Capitolio. Y en el lado de Roma, el obelisco frente al Vaticano. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Ambos obeliscos con un aspecto egipcio o pagano en la parte de arriba, que es una pirámide, si se han dado cuenta. Lo que tiene arriba el obelisco es una pirámide, un símbolo egipcio, es en otras palabras pagano. Pero si se fijan en el lado de Roma, el obelisco allí tiene el símbolo pagano de la pirámide, pero tiene una cruz encima. Es decir, hay una mezcla allí de pagano con religioso, como lo vimos en Daniel 2, que tendría que surgir un poder que iba a ser romano, es decir, pagano, y religioso. Aquí tienen la mezcla. Es un poder pagano y religioso. Es una mezcla entre paganismo y cristianismo. Eso es el papado. Aquí tenemos una foto de la Cámara del Senado de Estados Unidos. ¿De dónde salió la palabra Senado? De Roma también. Esta es la Cámara del Senado romano. ¿Se dan cuenta? De ahí salió esa palabra, Senado. ¿Y por qué se usa acá también? ¿Coincidencia? No es coincidencia, queridos amigos. Miren, el diccionario Merriam-Webster tiene una definición de Senado. ¿Qué es un Senado? ¿Alguien que ya terminó de cenar? No, de paso cenar es con C. ¿Qué significa Senado? Dice el diccionario, una asamblea o consejo que usualmente posee altas funciones deliberativas y legislativas, tales como, y miren el ejemplo que da el diccionario, el Consejo Supremo del Antiguo Imperio y República Romana. Nuevamente, estamos aquí en este país utilizando términos romanos para para gobernarlo. ¿Se dan cuenta? La infraestructura nos dice que Roma, Roma, Roma por todos lados. ¡Qué increíble! Este billete ya lo conocen bien. Por el lado de atrás tiene estos símbolos, y no voy a entrar en detalles aquí, pero solamente quiero notar algunas cosas. El águila tiene el número 13 por muchos lados, 13 flechas, 13 franjas, 13 estrellas. 13 es un número masónico. Aquí el águila romana está mirando hacia el este. El este es el lugar de donde sale el sol. ¿Recuerdan que Roma adora al sol en el día del sol? Dándole la espalda a Dios, si queremos usar términos o terminología del santuario, ¿no? Para los que están familiarizados con el santuario, si tú te paras en el santuario y miras hacia el trono de Dios, estás mirando entonces hacia el oeste, pero si miras hacia donde sale el sol, le estás dando la espalda a Dios. Y esta águila le da la espalda a Dios, es opuesta a Dios.
Tenemos al otro lado el otro símbolo con esta pirámide que también tiene 13 niveles, si los cuentan. Es el número masónico con ese ojo que todo lo ve, otro símbolo ocultista. Pero si se fijan en las palabras, están en latín. ¿Por qué en latín? Latín, si estamos en América. Latín es el idioma de los romanos. ¿Se dan cuenta la conexión? Estados Unidos, Roma. Mírenlo más de cerca. Hay un número, unas letras en la base de la pirámide. ¿Qué número es ese en números romanos? 1776. Ese es el año de la independencia de Estados Unidos. Pero ¿por qué se escribe con números romanos? ¿Por qué no podemos usar números que usamos acá? Porque hay una conexión. Las dos bestias, la bestia de la tierra y la bestia del mar, tendrían que trabajar juntas eventualmente. Ya en la primera parte de los 90, el presidente Ronald Reagan ya conversaba con el Papa Juan Pablo II y se llevaban bastante bien. Tenían conversaciones y hacían planes que convenían a ambos. Y es interesante ver el artículo que sacó la revista Time del año 1992. La revista allí en la portada dice cómo Reagan y el Papa conspiraron para apoyar al movimiento de solidaridad para Polonia y para acelerar la caída del comunismo, porque esto favorecía a Estados Unidos. Un reportaje investigador, ¿se dan cuenta? América protestante y el papado ya empezaron a amistarse desde hace varios años atrás, muy sutilmente. Esta es una foto histórica. Juan Pablo II murió el 2 de abril del año 2005. Y en esta foto, por primera vez ustedes van a ver 3 presidentes protestantes de los Estados Unidos arrodillados frente al cadáver de un papa. 3 presidentes protestantes arrodillados frente al cadáver de un papa. Según la profecía, católicos y protestantes tenían que trabajar juntos. La bestia del mar y la bestia de la tierra tenían que trabajar juntos. Y la bestia de la tierra tomaría la iniciativa en alcanzar a la bestia del mar. Eso significa, si el protestantismo y el catolicismo tienen que trabajar juntos, significa que la protesta de los protestantes tiene que olvidarse. ¿Verdad? Si no, no hay manera de que el catolicismo y el protestantismo se unan. Pero como les dije, eso está pasando ahora. Yo quiero enseñarles unos videos. En el primer video ustedes van a ver al obispo Tony Palmer dirigiéndose a miles de evangélicos en una reunión en el año 2014, hace poco. El líder principal de los evangélicos allí en ese momento es Kenneth Copeland. Y Tony Palmer se dirige a los evangélicos representando al Papa Francisco e invitándoles a que se unan con la Iglesia Católica. Y les dice que ya los luteranos y los metodistas ya firmaron un acuerdo con la Iglesia Católica y que solo faltan ellos. Miren las palabras aquí. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So
the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. ¿Se dan cuenta? Él les da el mensaje de parte del Papa. Ahora, lo que van a ver después es el momento en el que Kenneth Copeland se levanta y Tony Palmer lo filma y Kenneth Copeland habla en nombre de todos los evangélicos que están ahí y le da su respuesta al Papa. Cuando termina de hablar, no sé si es coincidencia o qué, pero después de decir amén 6 veces, le dice al Papa que todos están orando y lo bendicen. Y luego Tony Palmer va a invitar a Kenneth Copeland a que vaya al Vaticano y él dice, estoy disponible. Vean este video, eso lo hace justo después de orar en lenguas, pero esa parte la he cortado. Veamos el siguiente video, ahí es cuando Kenneth Copeland va a dar la respuesta al Papa. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24, that whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. 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 Escuchen la invitación, es muy cortita. Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Praise God. ¿Se dan cuenta? Esta unión entre protestantismo y catolicismo, que antes parecía una locura, ahora está sucediendo. Años atrás yo me acuerdo predicar sobre Apocalipsis 13 y lo que decía en mis sermones era así, que esto va a pasar en algún momento. Pero ahora ya no puedo decir eso, porque ahora está pasando. Los metodistas ya firmaron el acuerdo con el papado. Los luteranos ya firmaron el mismo acuerdo. Solo faltan los evangélicos que prácticamente ya lo están haciendo. Después de eso, el resto es simplemente eventos finales. El siguiente y último video es el momento en que Kenneth Copeland regresa del Vaticano. ¿Recuerdan que Tony Palmer lo invitó? Pues él fue y luego regresa y él cuenta su experiencia.
The joint declaration on the doctrine of justification, or being born again and the righteousness of God, is a document created and agreed to by the Catholic Church's Pontifical Council for Promoting Christian Unity and the Lutheran World Federation in 1999. As a result of extensive ecumenical dialogue, it states that the churches now share a common understanding of our justification by God's grace through faith in Christ. To the parties involved, this essentially resolves the conflict over the nature of justification, which was at the root of the Protestant Reformation. The protest is over. ¿Escucharon? Ahora sí están unidos. This was brought about by Spirit-filled Pope and Spirit-filled Lutherans that got together in the Holy Ghost. Folks, I'm telling you, this is powerful, powerful stuff. You recognize James and Betty Robinson, they're next to Tony, and then Jeff Tunnicliffe. Now, Jeff is Secretary General CEO of World Evangelical Alliance. That is one of the largest evangelical associations, if not the largest, in the world. And then down on this other end is John and Carol Arnett, Partners in Harvest in Toronto, Canada. You remember the Toronto blessing? It broke out, those are the pastors, it broke out in their church. And so they were there. And then Brian Stiller, Global Ambassador, World Evangelical Alliance, is the man right next to me there on the left. And then the tall guy in the back is Dr. Thomas Schumacher, Martin Bucer Theological Seminary in Bonn, Germany. Now, take a good look at that picture. The night before, we had a dinner together before we met with Pope Francis the next day. That many evangelicals in one room. Folks, you don't get it. ¿Y ustedes sí lo entienden? Queridos amigos, lo que falta para que los eventos finales empiecen a suceder uno tras otro, como tantas veces lo hemos predicado, no es nada. Ya están en conversaciones los líderes protestantes con el catolicismo. Ya se están poniendo o diseñando planes para poner en marcha los eventos finales que la Biblia por tantos años predijo. Y como ustedes ya han podido ver, lo que Dios dice siempre se cumple. A veces nos distraemos mucho, ¿no? Con el televisor, el deporte, las actividades, el trabajo, los problemas, las finanzas, y no tenemos tiempo para estudiar nuestra Biblia. Y lo más importante aún, no tenemos tiempo para tener una relación con Cristo Jesús. Porque de nada sirve que sepas de memoria las profecías si no tienes una relación con Cristo. Las profecías no te van a salvar. Tu relación con Cristo te va a salvar. Él te va a llevar de la mano a través de esos tiempos peligrosos. Pero la decisión la tienes que tomar hoy. Así como lo hicieron Daniel y sus amigos. Antes de que los amigos de Daniel fueran echados en el horno, ellos ya habían tomado la decisión de ser fieles. Si lo hubieran dejado para tomar justo antes, el mismo día que los iban a echar al foso, no lo hubieran podido lograr. Si tú esperas a que las cosas se pongan difíciles, no vas a poder tomar una buena decisión. Las decisiones se toman hoy. Hoy,
Cuando tienes la oportunidad de tener problemas, agradécele a Dios, porque los problemas que tienes son oportunidades para que tú puedas ver lo grande que es Dios. Así vas a poder voltear un día y decir, yo sé de lo que mi Dios es capaz. Pero si cada vez que tienes una prueba, por decir el trabajo, te hacen trabajar en sábado, que es el día del Señor, y tú cedes, ¿cómo vas a poder voltear después y decir, yo sé de lo que mi Dios es capaz, si nunca lo has probado? Dios te deja un desafío, como lo dice Malaquías 3:10, probadme hoy, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. La decisión se toma hoy. Apocalipsis 13, versículo 13. También dice que esta bestia de la tierra, esta nación protestante, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora recuerden, el libro de Apocalipsis ha sido escrito en símbolos. No todo es literal. Fuego del cielo. ¿Cuándo cayó fuego del cielo en la historia bíblica? Sodoma y Gomorra, sí. Para probar que Dios tenía razón. Elías, sí. Y cae fuego del cielo. Miren, el libro de Apocalipsis usa términos del Antiguo Testamento y los usa como símbolos. En este caso, nos hace recordar a Elías en el Monte Carmelo. ¿Por qué? ¿Para qué cayó fuego del cielo? Miren, 1 Reyes 18:24. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Es decir, el fuego que cae del cielo fue para probar, para convencer que Dios merece ser adorado. Y las señales que esta bestia de la tierra se le permiten hacer van a ser tan convincentes que muchos se van a convencer de que la bestia del mar o el papado merece ser honrada. Por eso nos lleva a la historia de Elías. Así de convincente van a ser las señales que se le permitirán hacer al protestantismo. Incluso milagros, sanaciones, cosas que dejarán a las personas impresionadas, que si no has basado tu fe en la palabra de Dios, te va a llevar como si fuera un maremoto. Convencerá al mundo de que hay que honrar a la bestia del mar o al papado. Versículos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok, ¿qué es la marca de la bestia? Y cuando decimos la bestia, estamos hablando de la bestia del mar, del papado. ¿Qué es la marca del papado? Veamos primero qué es el sello de Dios y así vamos a entender qué es la marca de la bestia. Muy bien. Apocalipsis 7, 2 al 3 nos habla del sello de Dios. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ese sello te identifica como siervo de Dios. Es como si Dios te dijera, tú eres mío, tú eres mía, tú eres mío, tú eres mía. Te identifica como suyo y te protegerá de las plagas que van a caer antes que Cristo venga, esas terribles 7 últimas plagas. Es decir, el sello te identifica con Dios. Es algo con lo que Dios te dice, tú eres mío o mía. Con eso en mente, veamos esta foto. Es una tableta de arcilla que ya está seca. Allí pueden ver una escritura ugarítica, que es una escritura muy antigua. Estamos hablando del año 1300 antes de Cristo, allá por la época de Moisés. Así de antigua es. Ustedes pueden ver la escritura allí.
Pero ustedes van a notar algo extraño, ¿no? En el centro se puso un sello mientras la arcilla estaba fresca, y ese sello es un sello real. Lo extraño aquí es que, ¿cómo uno puede leer el documento con un sello ahí? Parece que ya malogró todo el documento. Lo que se hacía en esa época era escribir el documento por delante y por atrás, y luego el rey ponía su sello en uno de los dos lados. Es decir, en esa época, cuando tú veías un documento así, con un sello en el centro, tú sabías dos cosas. Tú sabías que la tabla estaba escrita por los dos lados, y tú sabías que ese documento venía de un rey. Y ese era su sello que identificaba al rey. Así era la costumbre por la época de Moisés. ¿Ustedes creen que los 10 mandamientos también fueron escritos por ambos lados? Porque ese era un documento de un rey, ¿verdad? Miren lo que dice la Biblia. Éxodo 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. O sea, no es como vemos en las películas, ¿no? Cuando viene Moisés con 2 tablas solo por un lado. Estas estaban escritas por delante y por detrás lo mismo. ¿Por qué? Pónganse en la mente de los que vivían en ese tiempo, ¿se acuerdan? Si alguien de ese tiempo veía un documento, una tabla escrita por los dos lados, ¿qué significaba? Tenía que existir un sello. ¿Verdad o no? Si está escrito el documento por ambos lados es porque tiene que haber un sello en uno de los dos lados. Y ese sello es el 4º mandamiento. ¿Por qué? Porque el sello tiene que contener ¿qué? El nombre, el título y el territorio del rey. Fíjense aquí el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Ahí está el nombre, Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Luego versículo 11, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová, ese es su título, creador. Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ese es su territorio. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el único mandamiento que contiene las características de un sello. El sello de Dios en tablas de piedra que habían sido escritas por ambos lados para decirte que lo escribió un rey, para decirte que existe un sello que tienes que buscar. Este es el sello de Dios, su señal. Ezequiel 20:12 dice lo siguiente: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifica. El sello que te identifica con tu Dios es el día de reposo, el 7º día, de acuerdo al mandamiento. Tu salvación no depende del día, tu salvación depende de Cristo, pero si tú amas a Cristo vas a cumplir el día que Él te pide, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dijo, si me amáis, entonces guarda mis mandamientos. No es que guardar los mandamientos te salva, pero si tú amas a Jesús, que es quien te salva, tú vas a guardar sus mandamientos. El sábado es una señal entre tú y el Dios a quien amas. La marca de la bestia es, pues, lo opuesto al sello de Dios, como vamos a ver. Ezequiel 20:20 nuevamente nos dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que te identifica con Dios? Como que tú perteneces a Dios, el observar el sábado. No el sábado, guardarlo. Lean de nuevo. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. En inglés me gusta un poco más porque dice, hallow my Sabbath, guarda mis sábados, and they will be a sign. Y serán una señal. Es decir, si tú guardas el sábado, si lo observas fielmente, entonces el sábado se va a convertir en una señal que te va a identificar a ti con tu Dios.
Solo si lo guardas, solo si lo respetas este día. Muy importante. La marca de la bestia, como dijimos, es lo opuesto a este sello. Es una marca que ahora te identifica con la bestia, porque la bestia del mar también creó un día de adoración. Dios creó el séptimo para recordarlo a Él como creador. La bestia del mar creó otro día para honrar a la bestia. Dice el canciller Albert Smith, en nombre del cardenal de la Arquidiócesis de Baltimore, católico, febrero 10, 1920, si los protestantes siguieran la Biblia, ellos adorarían a Dios en el día de reposo, es decir, sábado. Al guardar el domingo, ellos están observando una ley de la Iglesia católica. Por eso les digo, los católicos no tienen ningún problema en decir que en la Biblia tú no vas a encontrar ningún lugar donde diga que Dios te pide que guardes el domingo, porque no existe. Ese cambio lo hizo la Iglesia Católica, porque una de sus doctrinas es que la Iglesia tiene poder suficiente como para cambiar las cosas de la Biblia. Y ellos, en otras palabras, hasta se ríen un poco de los protestantes. ¿Cómo es que van a tratar de probar con la Biblia que hay que guardar el domingo si ese cambio lo hicimos nosotros? ¿No? Como dice acá este canciller. En otra declaración, C.F. Thomas, en una carta de octubre 20 de 1895, él era el canciller del cardenal James Gibbons, dijo: por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue hecho por ella, el cambio del día de reposo, de sábado a domingo. Y esto, ¿qué cosa es? Es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Es una marca que identifica el poder, que reconoce el poder de la Iglesia Católica. Al observar el sábado, reconoces el poder de tu Dios como creador y tú te identificas como su servidor. Al observar el día que la bestia instituyó, tú te identificas como servidor de la bestia, de ese sistema. La decisión es tuya. Pondrás a Dios antes que a los hombres, como dijo Pedro. Así que aquí tenemos esta unión falsa o falsa trinidad. Y con esto voy a contestar una de las preguntas que me hicieron en una tarjetita. ¿Qué cosa es Babilonia? ¿Qué constituye Babilonia? Babilonia es la unión de estos tres poderes: el dragón, la bestia de la tierra y la bestia del mar. A la bestia de la tierra también se le conoce como el falso profeta. El dragón se ocupa de toda esa área ocultista, nuevaerista, satanista, y está por detrás de todos los asuntos. Los protestantes, por otro lado, de la parte de lo que es sanar la herida, y la Iglesia Católica, que es la bestia del mar, instigando para que su herida sane y pueda volver a tener el control una vez más. Aquí hay una falsa trinidad. Acá tenía yo 3 cuadros, no creo que me alcance el tiempo de leer todo, pero lo que puedo hacer es imprimirlo y traerlo el sábado para ustedes. Hay una increíble similitud entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y los poderes de Satanás, que son el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. El dragón trata de imitar a Dios el Padre. El papado o la bestia del mar trata de imitar a Jesús. Y la bestia de la tierra, que es protestantismo en Estados Unidos, trata de imitar al Espíritu Santo. Tal vez les leo unos cuantos, no todo. Dios Padre mora en el cielo. El dragón, la señal, aparece en el cielo. Dios Padre tiene un trono. El dragón también tiene un trono. Dios Padre da su poder, su trono y autoridad a Cristo. El dragón le da poder, trono y autoridad a la bestia del mar. Dios Padre es adorado. El dragón también es adorado. Por poner unos ejemplos. De Jesús, miren cuántos hay. No tendría tiempo de leer todo, pero los que recuerdo y me impresionaron más es que Jesús murió y resucitó. La bestia del mar recibe una herida mortal y luego resucita en las escenas finales de este mundo. Pero eso lo vamos a tener disponible para ustedes, ¿ok? El Espíritu Santo es imitado por la bestia de la tierra. El Espíritu Santo hace
descendió como llamas de fuego en Pentecostés. La bestia de la tierra hace descender fuego del cielo. Hay mucha similitud. El Espíritu Santo dirige la adoración hacia Cristo. La bestia de la tierra dirige la adoración hacia el papado, por ejemplo. El Espíritu Santo da vida, aliento de vida. La bestia de la tierra da vida o aliento a la imagen de la bestia, como ya veremos el viernes. El Espíritu Santo coloca el sello de Dios en la frente. La bestia de la tierra coloca la marca de la bestia en la mano o en la frente. ¿Se dan cuenta cómo Satanás siempre trata de imitar todo lo que Dios hace? Dios crea el matrimonio, Satanás inventa distorsiones de matrimonio. Dios crea el día séptimo, Satanás inventa su día. Dios es 3 personas en un solo Dios, Satanás también inventa 3 personajes que buscan adoración. Y así, ¿no? Ustedes van a leer después. Apocalipsis 13:14. ¿Qué más hace esta bestia de la tierra? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Las señales que van a hacer? Van a engañar. Mucho cuidado. Estudia tu Biblia o te van a engañar. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que le hagan una imagen al papado, que es quien recibió la herida mortal y se sanó. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Se le permitió a la bestia de la tierra, al protestantismo en Estados Unidos, dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Se le permitió. ¿Quién está al control? Dios, siempre al control. Y una nación habla a través de sus leyes. Cuando esta imagen hable, hablará a través de las leyes de este país. Una imagen de la bestia y una imagen a la bestia. Ambas traducciones son correctas. Una imagen de la bestia, ¿por qué? Porque la imagen se parece tanto a la bestia que es como cuando tú ves a un niño que se parece mucho a su papá y tú le dices, uy, mira el retrato de su padre. La imagen va a actuar como actuó la bestia en el pasado. Por eso se dice imagen de la bestia. Pero también es una imagen a la bestia. ¿Para qué? Para honrarla. ¿Pero cómo? ¿Y qué cosa es la imagen de la bestia? Para saber la respuesta tienes que venir el viernes. ¿Ok? Tienes que venir el viernes. Versículos 16 y 17. ¿Qué más hacía esta bestia de la tierra? Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca la reciben las personas que aceptan el día creado por la bestia. Si la aceptas con tus pensamientos. Si te obligan, la recibes en tu mano, pero la decisión es tuya de cualquier manera. Mucha gente lo aceptará no porque están de acuerdo con ese día falso, sino porque tienen miedo. Y mucha gente lo aceptará voluntariamente. Pero esa marca se va a empezar a poner en las personas cuando la imagen de la bestia haya sido formada. Por eso es que todavía no es puesta en nadie, porque la imagen de la bestia todavía no ha terminado de formarse. ¿Y sabes cómo se va a formar? Ven el viernes. Vengan el viernes. No pueden faltar el viernes, ¿ok? Muy bien, quisiera hacerles para terminar una invitación, como de costumbre. ¿Sabes qué? Puede ser que el camino sea difícil. La vida del cristiano no es fácil. Pero Dios te va a ayudar a permanecer en el camino angosto, ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Pronto vamos a tener una vida gloriosa. La pregunta es, ¿a quién vas a adorar cuando las cosas se pongan difíciles? Y la respuesta es, al mismo que adoras hoy cuando las cosas están fáciles. Porque la decisión se toma hoy.
no cuando lleguen los tiempos difíciles. Quiero invitarte a seguir a Jesús, a obedecerle en todo lo que diga su santa palabra, incluso cuando a veces no lo entiendes, incluso cuando a veces lo que Dios pide vaya en contra de tus preferencias personales. Simplemente sigue lo que Él te dice, aunque no lo entiendas, y después lo vas a entender. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, lo que hago ahora no lo entienden, pero después lo van a entender? Síguele con toda confianza. Él sabe más que tú. Él conoce el final desde el principio. ¿Por qué no confiar en su palabra? Muchas veces Él te pide que tú des un paso de fe para que Él después pueda actuar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, estamos esperando que Dios ponga todo fácil en el camino. Y cuando Él pone todo fácil para nosotros, ahí recién decimos, ahora sí voy a caminar, ahora sí me voy a decidir por el Señor, cuando ya todo está arreglado. ¿Se acuerdan los israelitas cuando llegaron frente al Mar Rojo? Estaban rodeados por montañas, atrás el ejército de Egipto, frente a ellos el Mar Rojo. No tenían más dónde ir. En eso Dios extrañamente le dice a Moisés, ¿por qué lloran? ¿Qué pregunta? O sea, van a morir y le pregunta, ¿por qué lloran? ¿Por qué claman a mí? ¿No es obvio por qué? Y luego Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche. Y luego abre el mar. ¿No tendría que haber sido al revés? ¿No tendría que haber sido, abre el mar y luego dile al pueblo que marche? Pero así es Dios. Y muchos de los israelitas tuvieron que mojarse los pies antes que Dios abriese el mar. Yo no sé cuáles son los obstáculos que tú estás viendo en este momento. Tal vez cuando Dios hace el llamado, cuando hago el llamado de parte de Jesús, tú empiezas a pensar en los obstáculos. Sí, pero si camino me va a pasar esto, si me decido por Cristo me va a pasar el otro. ¿Por qué no das el paso de fe? Es la única manera en la que vas a ver cómo se abre el mar. Y tú vas a poder caminar en seco, en lo que tú pensabas que era un problema. Y puede ser que Dios te pida que hagas algunos cambios en tu vida, pero esos cambios te van a llevar a la vida eterna. Yo quisiera preguntarte, ¿estás dispuesto o dispuesta a seguir todo lo que el Señor Jesús te dice en su palabra? A medida que tú lo vayas descubriendo, ¿estás dispuesto o dispuesta a seguirlo, no importa lo que pase? ¿Es esa tu decisión? ¿Quieres ponerte de pie para orar entonces? Para orar por esa decisión. Y como siempre voy a extender una invitación a aquel o aquella que sienta el deseo de bautizarse. Si quieres entregar tu vida al Señor, si lo que has estado escuchando hasta aquí ha tocado tu corazón, dices, y has sentido que tienes que prepararte, que quieres caminar con el Señor, ven acá al frente para orar juntos. Si ya has pasado antes, no tienes que pasar, pero si hay alguien que no ha pasado y quiere venir, seguramente en este momento estás pensando en las dudas, en la vergüenza, en tu trabajo, en tus amigos. Pero Señor, ¿qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Para qué preocuparse entonces por tu trabajo? ¿Para qué preocuparte por el qué dirán? Si Jesús está primero. A Jesús no le importó nada con tal de venir a salvarte, ¿no? Él dejó todo lo que tenía allá arriba, toda la gloria, la adoración, lo dejó todo, no le importó nada con tal de salvarte. Si hubiese sido la única persona en este mundo, igual hubiese venido. Por eso, ¿por qué no vienes a Jesús cuando Él te llama? No soy yo quien está llamando, tú sabes, ¿no? Es Jesús. Si quieres pasar al frente y hacemos una oración juntos, no tienes que bautizarte hoy día ni mañana, pero tal vez quieres prepararte para el bautismo si no lo has hecho aún. ¿Hay alguna persona antes de orar? ¿Algún valiente?
Alguien que no haya pasado aún. Alguien que esté luchando ahí, pensando qué va a pasar. No te preocupes. Da el paso de fe y vas a ver cómo Dios va a trabajar. Pruébalo. Yo ya lo probé y nunca falla. Seguramente tú también lo has probado. ¿Por qué no vienes adelante si es el deseo de tu corazón? Yo voy a cerrar con una oración como de costumbre. Pero si sientes en tu corazón el llamado del Señor, ven. No lo dejes para otro día. Vamos a orar. Pronto Jesús